capítulo 3. Vemos que el Evangelio de Marco aquí, o Marcos, él está relatando la vida y obra que nuestro Señor Jesucristo realizó en su pueblo Israel, asistiendo, recuerden ustedes como lo señalaba ahí en su momento Aarón, Jesús asistía fielmente a la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos a leer la ley de Dios, a adorar a Dios. Sin embargo, en esa situación había un hombre que fue sano milagrosamente por el Señor en el día de reposo, que era este hombre tenía este impedimento físico. Ahora, fíjense que los fariseos, en vez de alegrarse por esta sanidad, cuestionaron mucho al Señor Jesucristo, lo cuestionaron mucho y lo persiguieron. Ese era su fin, perseguir al Señor Jesucristo. Pero la actitud de Jesús me llamó mucho la atención porque Jesús, frente a esta posición, dice que él enseñó. Jesús no confrontó, Jesús no se fue con dimes y diretes con los fariseos, sino que Jesús enseñó a los fariseos. Y en esta enseñanza, o en esta actitud de enseñanza que Jesús tuvo hacia los fariseos, Jesús tampoco tuvo la actitud de convencer al fariseo. Importante detalle, no lo había visto así. Jesús no se fue con el fin de convencer ni hacerlos cambiar, sino simplemente de enseñarles. Lo que para nosotros también con nuestra actitud siempre tiene que ser de adoración a Dios, por supuesto, y en segundo lugar, de enseñanza, nunca de convencer, incluso cuando te vengan a cuestionar, incluso cuando te vengan digamos, a rebatir o debatir lo que tú estás diciendo. Tu actitud nunca debe ser de convencer. Nosotros no necesitamos convencer a nadie, sino que simplemente nosotros con nuestra convicción y nuestra vivencia, eso ya genera molestia, genera incomodidad. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Así que la enseñanza, como podemos sacar de lección aquí, la enseñanza de la palabra de Dios provoca en el hombre, como muy bien lo analizaba ahí Aarón, provoca en el hombre curiosidad, provoca en el hombre convencimiento y finalmente provoca en el hombre conversión al cristianismo. Si bien es cierto, Aarón decía que hay tres tipos de creyentes, ¿se acuerdan? Tres tipos de creyentes o tres tipos de personas en la iglesia: los curiosos, los convencidos y los convertidos, ¿se acuerdan? Pues eso me llamó la atención porque la palabra de Dios justamente provoca, la enseñanza de la palabra de Dios provoca curiosidad en la gente. Cuando la gente, su curiosidad es respondida, entonces la gente se convence. Y cuando la gente se convence, realmente da el paso final, ¿cuál? Se convierten al cristianismo. Se convierten al cristianismo. Fíjate qué interesante la analogía. La fama de nuestro Señor Jesucristo dice que se extendió a toda la región colindante, simplemente porque, insisto en esto, había mucha curiosidad, pero también había mucha necesidad de la gente, la cual ellos estaban en gran tragedia, tenían una tremenda tragedia en sus vidas, como también hoy día el mundo tiene tremendas necesidades en su vida, necesidades de tipo espiritual. Otro detalle interesante que podemos ver también en estos primeros versículos es que había muchos demonios que fueron incomodados, dice, por la presencia del Señor, a tal punto, dice, que los demonios debieron ellos idear un plan, porque lo que hicieron los demonios, fíjate, los demonios idearon un plan para callar al Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Y esto es muy interesante poder observar, hermano, ¿de qué manera los demonios pudieron acallar o tratar de silenciar al Señor Jesucristo? Fue dando a conocer públicamente a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Los demonios decían alguna mentira? No decían ninguna mentira. Pero entonces, ¿por qué Jesús los cayó y Jesús les prohibió? Por una razón muy simple. Los demonios estaban profetizando y hablando de Jesús antes de lo planificado por Dios. No sé si me explico. O sea, los demonios cuando decían, este es el Hijo de Dios, lo que los demonios querían generar en la multitud que tenía una gran necesidad de liderazgo, de ser libertados de la opresión romana. ¿Qué querían ellos? Necesitaban un libertador. Entonces, ¿dónde apuntaban los demonios cuando decían, este es el Hijo de Dios? En otras palabras, estaban diciendo los demonios, este es el que los puede libertar de la opresión romana. Este es el que los puede, este es el que puede enfrentar al enemigo romano. Entonces, la gente que tenía esa necesidad, entonces inmediatamente, de hecho, en una oportunidad tomaron a Jesucristo para hacerlo rey y su libertador, y Jesucristo se escabulló. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. No era su tiempo. Y esto, fíjate que me llamó mucho la atención.
porque a veces hoy día, por ejemplo, vemos muchas personas que son usadas, no digo poseídas, pero muchos son usados por Satanás para un poco levantar el ego de esa persona. Por ejemplo, hay demonios, por ejemplo, hay personas que son poseídas, son, no poseídas, perdón, influenciadas por Satanás en el sentido que le dice, oye, pero tú eres excelente maestro. Oye, pero tú enseñas la Biblia mejor que tal o cual persona. Oye, pero tú la verdad es que tú tienes mayor conocimiento. Entonces hay personas que a veces, muchas veces nos creemos el cuento. Nos creemos el cuento. ¿Y qué empieza a relucir ahí? El ego, el ego. Y nos creemos superior. Hermano, si el Señor Jesucristo, si mi Señor Jesucristo retó y desafió a Satanás, que había influenciado al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro le dijo, Señor, mientras yo viva, jamás nadie te va a hacer frente. Y Jesús le dijo, atrás de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Si mi Señor Jesucristo pudo enfrentar ese tipo de situaciones, o vivir ese tipo de situaciones, perdón, ¿cuánto nosotros también, mayormente nosotros, muchas veces tenemos este tipo de tentaciones que todos estamos expuestos? Yo no me estoy aquí, no estoy poniéndome siendo autorreferente, al contrario, el Señor me ha humillado muchas veces creyéndome ser alguien y que si no soy nada, pero el Señor tiene su forma de humillarnos, el Señor tiene su forma de enseñarnos, no condenarnos, sino enseñarnos. Entonces, volviendo al punto, los demonios fueron muy inteligentes, pero Jesús inteligentemente, con sabiduría de Dios, bueno, Él es Dios, dice la Biblia aquí que reprendía mucho a estos demonios. Lo dice, reprendía mucho a estos demonios. Dice el versículo 12 del capítulo 3, versículo 12 dice, mas él, ¿quién? Jesús dice, les reprendía mucho para que no le descubriesen. Me llamó la atención la palabra, les reprendía mucho. Claro, porque el Señor tenía la autoridad. Entonces, ¿por qué razón Jesús no quería que la gente descubriera aún que era el Hijo de Dios? Por la razón de que los demonios estaban fomentando, eh, estaban usando la necesidad de la gente de tener un libertador físico para que la gente, si bien es cierto, no Jesús, sino que la gente tomara a Jesucristo y lo pusiera como su libertador, eh, invalidando completamente el plan perfecto de Dios. Por eso Jesús los reprendió, dice mucho, porque Jesús tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Jesús? El plan de Jesús, el plan de Dios era que sí, Él era el libertador, pero era el redentor de nuestras almas, de nuestras vidas, de manera espiritual, no física, de manera espiritual. Pero el judío no lo entendía así. Y fíjate cómo Satanás usa este tipo de necesidades, este tipo de situaciones. Por lo tanto, entonces, ¿cuál era el plan de Satanás? Crear tremenda confusión en la gente para estorbar el plan perfecto de Dios. Ahora, continuando aquí, en el versículo 13 de Marcos capítulo 3, versículo 13. Continuamos aquí entonces viendo aquí la elección o el llamado que Jesús hace de sus discípulos, completando así su equipo de trabajo, que también es un principio fundamental de liderazgo. Este es un principio fundamental de liderazgo que el Señor nos va a enseñar aquí. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así, hasta el 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Jesús, fíjense, él salió de la ciudad. ¿Por qué Jesús salió de la ciudad? Salió de la ciudad, salió levantar ni fomentar grupos exaltados de judíos que podían terminar en rebelión contra Roma y así entorpecer el plan de Dios y así crear, originar una matanza pero terrible. No sé si me explico. Jesús quería salir de la sinagoga porque Jesús hizo un milagro en la sinagoga. Sanó al hombre que tenía este impedimento físico. Entonces, los judíos, como eran apasionados y exaltados, entonces Jesús
Mejor dijo, salgamos de aquí, descentralicemos, dijo, este lugar y vayámonos al campo, vayámonos a las afueras, porque no vaya a ser cosa que aquí se cree, y como el hombre, nosotros tenemos la tendencia a formar, a crear animitas o ídolos, idolatrar, ya sea un lugar, cualquier cosa, una persona. Entonces Jesús, para evitar eso, salió de la ciudad, dice, se fue, dice, al monte, se fue al monte, saliendo de la sinagoga para no levantar estos grupos exaltados que se podían rebelar contra Roma. Así que en esta ocasión, dice Marcos aquí, después dice, subió al monte y llamó, y note esta frase por favor, dice, y llamó así a los que él quiso. Interesante observación que hace Marco. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice que llamó a los que él quiso, dejan claro que a los que el Señor llama no tienen que tener capacidades, ni talentos, ni algún oficio en particular, sino que no depende de la persona, sino el llamado depende de Dios. El llamado depende de Dios, porque Él llamó a los que Él quiso, dice. Y lo segundo que establece aquí Marcos es que el Señor necesitaba un equipo de trabajo. Para el Señor le era necesario tener un equipo de trabajo. O sea, aquí nosotros vemos claramente las carencias y limitaciones del Señor Jesucristo como hombre, como ser humano. Y eso explica que nosotros no podemos hacerla toda, sino que tenemos que también ir preparando hombres que se vengan incluyendo en el equipo de trabajo y delegando cierta responsabilidad. El Señor Jesucristo lo hizo así. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesús entonces delegaba, llamó a este equipo a los que él quiso para delegar el trabajo. ¿En qué consistía el trabajo? El trabajo consistía en servir, atender a más gente, porque eran multitudes que le seguían al Señor. Su trabajo era atender más gente. Entonces, una de las características que nosotros debemos aprender como principio de liderazgo es que el Señor como hombre le era necesario involucrar a más gente que hiciera el servicio. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor, insisto en esto, no era hacer todo el trabajo, sino que el Señor, la idea era involucrar a personas como a ti, como a mí, para que podamos también seguir el mismo trabajo, el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, atendiendo, amando, sirviendo a quienes, a las multitudes, a la gente que Él llama. Ahora, otro detalle importante que, si bien es cierto, Marco aquí no lo destaca, pero Lucas sí lo destaca en Lucas capítulo 6. Si alguien me puede ayudar, por favor, en Lucas en el capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué dice, por favor, si alguien lo puede leer en voz alta, abriendo su micrófono? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias. ¿Te fijas? Esto para mí, hermanos míos, fue un recordatorio y también fue un recordatorio, digamos, de todos los errores que yo como pastor en lo personal he cometido. ¿Cuáles han sido los errores que yo he cometido? Que le he pedido a personas que se hagan cargo en el ministerio sin haber orado a Dios. Sí, mi Señor Jesucristo dedicó toda la noche, porque dice aquí que pasó toda la noche orando a Dios. ¿Y cuál era su petición? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuál es la palabra clave? Jesús oró a Dios para pedir a Dios que le dirigiera a quién debía él llamar. Y a veces yo mismo en mis 30 años de ministerio, porque a veces yo digo orgullosamente, en el buen sentido, yo tengo 30 años de experiencia en el ministerio, pero fíjense, hermanos míos, que yo tengo 30 años de experiencia en el ministerio, en donde la mayor experiencia que yo he tenido han sido más errores que beneficios, de verdad. Debo reconocerlo. Y aquí el Señor me enseña a poder poner en oración siempre las personas fidedignas que tienen un mismo corazón con Dios. Por eso le tomo mucho sentido cuando el pastor Chuck nos enseñaba en sus libros y él nos decía que uno elige su junta directiva o los hombres que vamos a servir en la obra de Dios,
cuando estos hombres oran a Dios, buscando su dirección. Entonces, nuestro Señor Jesús nos da como principio de liderazgo es que todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas que nosotros hagamos en beneficio, en servicio a Dios, debemos siempre orar a Dios. Las personas que nosotros vamos a pedir que nos ayuden en el ministerio, que sirvan con nosotros en el ministerio, siempre se deben buscar, ¿en qué dice? En oración. Un principio fundamental también. Si el Señor te llama al ministerio, a formar tu ministerio, nunca debes dejar de orar a Dios. Nunca debes dejar de orar a Dios, que Dios envía a personas no conforme a las capacidades que uno humanamente ve, sino que a las personas que realmente, prioritariamente, buscan a Dios en oración. Esas son las personas espirituales que van a servir en el ministerio. Muchas veces nosotros, los pastores, cometemos muchos errores porque vemos las capacidades y las cualidades de las personas más que lo espiritual. Hay personas que tienen excelentes cualidades, pero su vida espiritual deja mucho que desear. ¿Y quién nos puede enseñar y guiar e instruir en esto? El Señor Jesucristo. ¿De qué manera el Señor Jesucristo puede dirigir su obra? Cuando nosotros pasamos tiempo en oración. Entonces, el Señor nos enseña aquí que debemos buscar el servicio y personas que nos van a ayudar en el ministerio en oración a Dios. La otra observación que vemos aquí es la respuesta de estos hombres, porque dice aquí, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y aquí está la respuesta, y vinieron a él. Marcos destaca aquí, cuando dice esta frase, y vinieron a él, que ninguno de los que el Señor Jesucristo llamó para conformar el grupo de los discípulos o de los apóstoles, ninguno de ellos objetó, ninguno de ellos cuestionó, ninguno de ellos puso en duda, sino que Marcos recoge aquí la reacción de todos ellos en respuesta. ¿Qué dice? Vinieron a él. Vinieron a él. Entonces, importante observación, porque si bien es cierto, fueron hombres que obedecieron al llamado de Dios. Ahora, aquí, como les decía, vemos tres cosas importantes de principio de liderazgo. Número uno, que el Señor llama a los que son constantes en la congregación. El Señor nos llama a aquellos que tienen alguna cualidad especial o algún oficio o alguna cosa o algún talento, sino que el Señor llama a quienes, a los que Él quiere. Más bien, el Señor llama a los que demuestran ese deseo genuino de aprender y conocer más de su maestro. ¿A quiénes llama el Señor entonces? A aquellos que tienen ese deseo genuino de conocer, de saber más de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. A los que tienen ese deseo, a los que vulgarmente se dice, a los que no se pierden ni una conexión, ni una congregación, sino que tienen ese anhelo, esa hambre de poder congregarse, de mantenerse en comunión. Dios a eso los llama. Independiente si tienen cualidades, capacidades, talento, eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Lo relevante es que tenga corazón por Dios, que tenga esa pasión por Dios. Si tiene esa pasión por Dios, Dios nos va a ir capacitando. Él nos va a ir complementando, Él nos va a ir enseñando. Entonces, ¿a quiénes llama el Señor? A los de la congregación, porque el Señor Jesucristo no fue a otros lugares ni trajo a personas desconocidas, sino que estos hombres eran muy conocidos por las multitudes, eran muy conocidos, eran pescadores, cobradores de impuestos, eran personajes públicos muy conocidos, no llamó a desconocidos. Lo segundo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo llama siempre a un número, dice, a un número determinado, en este caso 12 hombres, pero el Señor siempre llama a un número determinado de hombres. ¿Para qué? ¿Por qué? Fíjense en esto. Jesús no llamó a multitudes, sino que Jesús llama a un número determinado. ¿Cuál es tu número determinado? ¿Cuál es mi número determinado? Que me va a asistir, que me va a ayudar. ¿Cuál es mi número determinado? ¿Sabes quién es mi número determinado? Que me va a ayudar, me va a asistir, que vamos a estar a una espiritualmente. ¿Sabes quién es? Mi esposa, mi familia. Esa es mi iglesia. Porque aquí, fíjate, el Señor Jesucristo dice, versículo 14, y estableció a 12, un número determinado. ¿Para qué dice? Para que estuviesen con Él.
para que estuviesen con él. O sea, el segundo principio que vemos aquí, que el Señor llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Pasar tiempo con el Señor significa tener ese compañerismo, tener esa unidad. Porque fíjate en esto, en el compañerismo, en la unidad, en la comunión, se va desarrollando ¿qué? Se va desarrollando la confianza. Cuando se va desarrollando la confianza, nos sentimos en confianza, se va desarrollando también la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en Dios. Esa es la razón. ¿Por qué Jesús llamó a 12? Para que estuviesen con él. Porque estos fueron enseñados por su maestro. Estos aprendieron a confiar en su maestro. Cuando estos aprendieron a confiar en su maestro, su fe fue fortalecida. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús con sus discípulos? 3 años y medio. A tal punto que todos ellos, fíjate, ¿cómo murió su maestro? De una manera martirizada, crucificado, digamos, en sacrificio. ¿Cómo murieron sus discípulos? Excepto Judas Iscariote. ¿Cómo murieron todos sus discípulos? ¿De qué manera? De la misma manera que murió su maestro. Ese es un principio fundamental en el ministerio. ¿Qué? Pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Otra característica importante, que ellos pasaron tiempo con su maestro. En el libro de Hechos aparece que los miembros del Sanedrín decían de los discípulos, estos se parecen a Jesús, estos hablan como Jesús, estos dicen las mismas cosas como Jesús. Claro, porque pasaron tiempo con su maestro. Entonces, segundo principio del liderazgo es pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo en compañerismo, unidad con el Señor. Porque así se crea confianza. Al tener confianza en tu maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, aumenta la fe. Y número 3, el Señor llama, ¿para qué? Para capacitar, para mantener la comunión, para mantener la confianza. ¿Y luego qué? Enviarlos. Porque después los envía. Dice la segunda parte del versículo 15 y versículo 15 dice, versículo 14, perdón, para tomar la idea. Estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué dice? Para enviarlos a predicar. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. No solamente el Señor los llama, sino que para enviarlos, dice, pero el Señor antes de eso los capacita, les da autoridad, les da el poder de la misma manera. Entonces, vemos aquí en resumidas cuentas que el Señor quería que los discípulos fueran sus representantes, que le hablaran a otros de ellos mismos. Jesús les dio un mensaje que ellos tenían que compartir. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje que ellos mismos habían experimentado, habían visto, habían palpado. Así que este mensaje que Jesús les dio, que ellos tenían que compartir con otros, también era potenciado y fue potenciado con la autoridad que Jesús les dio, con el poder que Jesús les dio, en donde respaldaba su ministerio, respaldaba lo que los discípulos hacían, porque echaban fuera demonios, hablaban con autoridad y echaban fuera demonios. Fíjate que me llamó mucho la atención esta observación que el Señor Jesucristo, perdón, que Marco hace aquí de Jesucristo. Los capacitó, les dio autoridad y poder para echar fuera demonios. Porque aquí, hermanos, tenemos nosotros un enemigo en común. Echar fuera demonios significa aquí para deshacer las obras, los obstáculos que muchas veces Satanás pone en nuestro ministerio, usando gente. Porque los demonios no se presentaban personalmente, los demonios influenciaban o poseían a las personas y estos se iban derecho a obstaculizar y a poder eliminar a los que llevaban el mensaje. Por eso el Señor les dio esa autoridad. Hermanos, bueno, después les quiero hacer esta siguiente pregunta. El propósito entonces que el Señor tenía en mente eran 3 para llamar a sus discípulos. Número 1, prepararlos. ¿Mediante qué? Mediante la teoría, mediante la enseñanza, mediante el ejemplo y enseñanza personal que Jesús les dio a ellos. Número 2, ¿cuál era el propósito? Para enviarlos a qué? A predicar el evangelio. Número 3, les dio respaldo, les dio autoridad, les dio un cheque en blanco por si ellos necesitaban algún dinerito por ahí, por decirlo de alguna manera, les dio un cheque en blanco que ellos pusieran la suma porque ellos contaban con el respaldo de Dios. A eso se refiere que les dio autoridad y les dio poder para sanar y echar
fuera demonios. Hermanos, nosotros en resumidas cuentas debemos hacernos la siguiente reflexión personal. ¿En cuál de los tres o en cuál de las tres etapas de la cual el Señor me muestra aquí, en cuál de las tres etapas me encuentro yo hoy día? Por ejemplo, me encuentro en la etapa que estoy siendo llamado por Dios a un ministerio más responsable, porque debemos hacer la diferencia, para que me entienda la pregunta. Debemos hacer la diferencia entre seguidores y discípulos. Los seguidores eran los que iban por los panes y los peces, para decirlo de alguna manera. Pero el Señor llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos. Esa es la enseñanza. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, los instruyó que aprendieran de Él. El Señor les dio ejemplo. Y lo tercero es que el Señor los envió a predicar con autoridad y con poder, respaldados por Él. Ahora, esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿En cuál de las tres etapas en esta noche se encuentra usted? O la cuarta, a lo mejor usted es uno más de los seguidores de la multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y nosotros estamos, como que yo lo he visto, nosotros estamos como en una burbuja, por decirlo de alguna manera. Porque tenemos buena enseñanza, pero ya, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y ese es el punto a que los quiero llevar. Porque Dios también me confronta todos los días. Entonces también ese es el punto que yo los quiero llevar a ustedes. ¿En dónde usted está situado delante de Dios? ¿Dónde usted se encuentra con Dios? Independiente, porque Dios no llama a nadie para que ocupe solamente un lugar, sino que Dios nos llama ¿para qué? Para que su ministerio se extienda. Él nos llama, Él nos instruye y Él nos envía. Entonces, importante que tú puedas mirarte en esta noche en cuál de las tres etapas tú te encuentras con Dios, porque ese es el punto. Ahora, y eso te ayuda realmente a reflexionar y ver en qué condiciones estás tú con Dios. Si el hermano Jairo, si el hermano Marcelo, si se sienten en la etapa de preparación del llamado, digamos, entonces, hermano, ustedes, y se los digo con amor y respeto, a Cristian también, con amor y respeto, es mi deber. Entonces usted tiene que mantener una disciplina, porque como muy bien lo señalaba Fernando Irarrázaval, esto, este llamado de Dios no es un pasatiempo, esto es algo serio. Y así como él lo señalaba, que te miran tu hoja de vida, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto más Dios? Entonces, ninguno de nosotros puede quedar descalificado por nuestro pasado, porque tenemos que partir de la base que Dios nos llamó y Dios nos perdonó. Importante, importante detalle, sentir eso, que Dios nos perdonó. Y ese conocimiento del perdón va justamente en la instrucción, porque el tercer paso es ser enviado por Dios. ¿Cómo yo me ejercito? ¿Cómo yo voy también preparando a otros? Manteniendo la comunión con Dios, pero también siendo responsable con el ministerio que Dios me dio, ministerio de la reconciliación. ¿Con quién yo aplico el ministerio de la reconciliación? En la enseñanza de la palabra con mi esposa y mis hijos. Esa es mi iglesia. Hermanos, para concluir esta primera parte en el capítulo 3 de Marcos, versículos 16 al 19. Si bien es cierto, da una lista, fíjate la lista, dice. ¿A quién llamó el Señor? Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. O sea, fíjate aquí, esta lista, cuando uno ve cada uno de estos, de las características de estos hombres, fueron hombres de distintos caracteres,
de distinta personalidad, hombres común y corriente, hombres de distintas procedencias también, uno de otro, diferentes oficios totalmente. E incluso Marcos dice, hace la distinción aquí de Judas Iscariote, que él le había de entregar. Ahora, la pregunta simple y la pregunta común que siempre sale aquí en la gente es que si el Señor siempre supo que Judas Iscariote lo iba a entregar, ¿por qué lo llamó? Si él siempre supo que Judas Iscariote lo iba a traicionar, ¿por qué lo llamó? La respuesta es simple, que en esa actitud que el Señor Jesucristo da de poder llamar a Judas Iscariote sabiendo aún que lo iba a entregar, nos muestra a nosotros que el Señor no hace acepción de personas. Lo segundo es que el Señor, conociendo el Señor, también da la oportunidad de que el hombre pueda cambiar. Da la oportunidad. ¿A través de qué? El hombre puede cambiar a través del amor de Dios, de la gracia y la misericordia. Yo creo que la pregunta más difícil es que uno siempre tiene que hacer, si siempre me la hago y no tengo respuesta, sino que termino solamente agradeciendo a Dios, es por qué el Señor me escogió a mí, por qué el Señor me llamó a mí. Y siempre mi respuesta es, Señor, te doy gracias, porque yo no sé por qué me llamó, pero siempre le agradezco a mi Dios, porque Él me llamó. Y quiero serle fiel, y quiero servirle, siéndole fiel a Él. Hermanos, en conclusión, la clave de este ministerio, la clave más bien de este movimiento, es siendo flexible y sensible al Espíritu Santo de Dios. Si somos flexibles, primero sensibles, escuchar la voz del Espíritu Santo, y segundo flexibles, movernos donde el Espíritu Santo quiere, realmente vamos a hacer una gran bendición para la obra de Dios. Porque esa fue la clave del movimiento de Capilla Calvario en los años 70. El pastor Chuck, solamente él fue sensible al Espíritu Santo y flexible al Espíritu Santo. Él no cuestionó, él se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y ese fue el éxito del ministerio. Así el Señor bendijo este movimiento. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Cuando hablamos de sensibilidad al Espíritu Santo, es compartir la palabra de Dios, lo que de gracia hemos recibido, en cualquier lugar, con cualquier persona. Como por ejemplo, muy bien lo exponía Marcelo, con su actitud. Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo es mi vida, Cristo es mi paz, y yo me comporto como tal. Eso es compartir la fe. Eso es ser flexible, sensible, perdón, al Espíritu Santo. Flexible al Espíritu Santo es cuando llega el momento de compartir, cuando la gente pregunta y dice, ¿y por qué tienes tanta paz? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Eso es convicción. Eso es flexibilidad del Espíritu Santo. Y cuando tú haces eso, o te aceptan o te rechazan. ¿Qué más? De acuerdo a lo que hemos visto, más te rechazan que te aceptan. Pero no importa. Los que te aceptan, a esos debe hincarle el diente. Con esos debe usted orar. Y por ellos usted debe orar. Entonces, dos cosas importantes, hermano. Yo quería preguntarle a ustedes en qué etapa de sus vidas están. Porque es importante que nosotros nos cuestionemos también. Siempre nos cuestionemos. Si soy llamado por Dios, entonces yo debo disciplinarme porque Él me está llamando. Es como cuando se nos llama a un trabajo o se nos da una oportunidad de relevancia para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en forma innata? Es que nosotros nos preparamos para prepararnos, porque nosotros queremos responder bien. ¿Qué hacemos nosotros para prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer? Nos disciplinamos. ¿De qué manera nosotros nos podemos disciplinar? Dejando tiempo para Dios, dejando tiempo para congregarnos, dejando tiempo apartar, porque eso es lo que Dios nos demanda. Porque eso habla bien de que nosotros, esa es mi prioridad, Dios es mi prioridad, Él es mi prioridad. Tú sientes el llamado de la instrucción, bueno, Dios te va a hablar, pero Dios también te puso en una iglesia, en una congregación en donde hay un pastor maestro que enseña fielmente la palabra de Dios, domingo a domingo, miércoles a miércoles, porque si fuera de lo contrario, entonces
no hagamos congregación y cada uno que Dios le muestre a lo que venga. No es así. Dios estableció su iglesia, donde hay un orden, donde el Señor Jesucristo es el amo y Señor, el dueño, pero Él también llamó a hombres como los pastores que enseñamos la palabra de Dios, instruimos la palabra de Dios. Tú estás en la etapa de instrucción, pues debes entonces disciplinarte y congregarte y recibir la instrucción. Y tercero, tú estás en la etapa de ser enviado, entonces con mayor razón debes recibir la convicción, la certeza del Espíritu Santo de Dios, y tienes que tener tal convicción y seguridad que tu esperanza nunca tiene que ser en el hombre, tu esperanza es en Dios. Dios te llamó, Dios te envió. Si Dios te llamó y Dios te envió, adivina, ¿quién te va a sustentar? Dios. Es muy importante tener esa convicción, esa seguridad, porque aquí lo vemos. Jesús los mandó, pero Jesús les dio ¿qué? Número 1, autoridad. Número 2, poder. ¿Para enfrentar a quién? A este enemigo en común que nos va a buscar por todos los medios, por todos los lados. Eso es, mis hermanos, que yo les quería compartir en breve, este principio de llamado. No quise avanzar más porque este punto ya para mí fue mucho. Y no los quiero atosigar con tanta información, sino que lo poquito que vamos recibiendo lo vayamos asimilando, y como muy bien lo hemos venido haciendo en esta reunión de varones, es confrontarlo. Como decimos en buen chileno, ¿en qué parada está usted frente a Dios? Y eso debe ser siempre nuestra filosofía, nuestra enseñanza. Dios les bendiga, hermanos míos. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Dios, por enseñarnos de esta manera tan directa, tan simple, pero también que confronta nuestro corazón. Yo te pido por todos mis hermanos aquí presentes, que tú, Señor, seas revelándote a sus vidas y a cada uno de nosotros de una manera personal, íntima, de una manera, Señor, sobrenatural. Te rogamos, Dios, que así como tú nos has llamado a tener tiempo contigo, que podamos ser disciplinados, que podamos ser consecuentes y responsables con lo que tú, Señor, nos has encomendado. Bendice a todos mis hermanos, bendice sus familias que hay detrás, su esposa, sus hijos, sus trabajos, Señor. Dios mío, te ruego, Padre, que tú les llenes con tu poder y con tu Espíritu Santo, recibiendo siempre la capacitación, la instrucción, y por sobre todas las cosas, que tú, Señor, nos hagas a todos nosotros ser sensibles a tu Espíritu Santo, a escuchar atentamente la voz de tu Espíritu que habla en nuestras vidas. Y lo segundo, que nos ayude, Señor, a ser flexibles a tu Espíritu Santo, instruidos, guiados, donde tú nos quieras guiar para la extensión y el engrandecimiento de tu obra. Te ruego tu bendición por tu enseñanza y tu palabra en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.